esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso día que el Señor nos regala. Hoy pedimos por las familias, por los amigos, por las intenciones de cada uno de ustedes, por la salud y fortaleza de Pedro y Elba Martínez, por su operación de María López, por la salud del licenciado Francisco Indalecio Somoza, que está muy delicado. Esta voluntad del Señor que pronto se recupere, que le dé la salud, por la salud de la doctora Rosario Vázquez, por nuestros hermanos difuntos, por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, hermana Amor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Para celebrar el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Señor Dios, que por gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor. Concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y contemplen y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre. Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da la muerte y la vida. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no, porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario.
el Señor de la muerte y la vida. Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y 2 poner en fuga a 10,000? ¿No es porque Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién puede salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, seguimos en nuestra meditación diaria de la palabra de Dios y ahora nos encontramos ante unas lecturas que son bastante elocuentes, porque van a venir a hablarnos acerca de cómo tiene que ser nuestra vida, nuestro seguimiento en vistas a ser buenos hijos de Dios, a ser cada día mejores cristianos. La palabra de Dios que hemos escuchado en la primera lectura es bastante ilustrativa y yo creo que no necesita de tantas palabras para nosotros poder comprender lo que Dios está diciendo a este personaje, príncipe de Tiro. Como lo habíamos dicho en alguna reflexión anterior, Tiro es una área, es una porción, es un territorio no judío, es un territorio pagano, vamos a decirlo así, que no conocen de Dios. Y hoy se centra la lectura en una persona, en un príncipe, dice la lectura. Podríamos considerarlo una persona muy importante o el gobernante de aquella región. Pero cómo se desenvuelve la lectura y cómo el profeta dirige este mensaje a este personaje, pues vamos a nosotros también considerarlo
para nuestra vida. Le dice Dios que se ha ensoberbecido hasta el punto tal de que esta persona se llama o se considera Dios. Antiguamente, los emperadores, los gobernantes poderosos, aquellos que tenían ejércitos numerosos y poderosos y conquistaban tierras, conquistaban reinos, derrocaban a otros poderosos, ellos mismos se adjudicaban el título o el nombre de Dios. Tenemos así el rey de Asiria, el emperador Nabucodonosor, que ellos se consideraban Dios y que de hecho hasta sometían a la gente para que les tributaran culto, para que les tributaran latría que solamente se le concede o se le da a Dios. Tenemos también los emperadores romanos, que la religión del imperio se consideraba que el emperador era Dios, y para someter a los pueblos que ellos conquistaban, obligaban a sus conciudadanos a que tributaran adoración al César. Esa era una de las formas de cómo también sometían a los cristianos y los hacían renegar de la fe en Cristo para que le tributaran culto al César, ofreciéndole incienso. Por lo tanto, era una concepción común, digámoslo así, de los gobernantes y potentados de aquellos tiempos, que por su poder, que por sus riquezas y su gloria, ellos se consideraban Dios. Y hoy la palabra de Dios que hemos escuchado en el libro del profeta Ezequiel nos ha dicho claramente de que Dios detesta a estas personas que se ensoberbecen y que se adjudican títulos tan grandes hasta el punto de declararse Dios. Y nosotros podemos decir, bueno, pues ese era el caso de ellos, ¿no? Pero fíjense, hermanos, que actualmente también, no tal vez de forma clara y de forma precisa, habrán quienes se adjudican el título de Dios, aunque me imagino que por ahí habrá alguno, ¿no?, que considere o salga diciendo de que es Dios y eso. Sin embargo, ¿cuál es la actitud de una persona soberbia y que se cree Dios? Es aquella persona que, pensando que sin ella no puede haber nada, o aquella persona que por su poder, que por su riqueza o por su esplendor, pensará de que no necesita de Dios y por lo tanto se considera Dios a sí misma. Y teniendo en cuenta estas características, podríamos considerar que hay personas en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, que pueden padecer esta soberbia. Personas poderosas, personas que por lo que tienen considerarse de que son autosuficientes. O aquellas personas también, que ejercen poder sobre otras, pensando de que por ese poder que ejercen, las personas les deben hasta cierto punto culto, es decir, una admiración o respeto tan grande de someter hasta sus voluntades. Y de hecho, hermanos, eso hay mucho en nuestra sociedad. Personas que ejercen cargos públicos, puede ser, personas que ejercen puestos en los trabajos, ya sean los jefes o los que coordinan grupos de personas, que se aprovechan de su puesto, que se aprovechan de su cargo y someten a las personas y a veces incluso hasta humillarlas. Los potentados y soberbios de aquellos tiempos lo que hacían, humillaban a las personas, las sometían, las humillaban ante su voluntad. Lastimosamente, hay quienes todavía usan ese recurso para someter a las personas por medio de su cargo, por medio de su estatus, etc. Sin embargo, hoy vemos que a Dios no le agrada eso. Es más, a
Dios le repugna eso, del orgullo y la soberbia del hombre. Y probablemente nosotros podríamos decir, bueno, gracias a Dios nosotros pues somos humildes, no tenemos, etc. Pero a veces, hermanos, no nos hace soberbios el tener riquezas. A veces no nos hace soberbios el poseer cosas. A veces nos hace soberbios nuestra misma actitud. Y a veces puede ser que no tengamos nada, como se dice el refrán común, ni dónde caen muertos. Pero nos sentimos a veces más que los demás. A veces nos sentimos tan llenos de orgullo, tan llenos de vanagloria, aún sin tener cosas. Pero a veces la actitud del ser humano así es, querer sobresalir sobre los demás, querer sobresalir o quererse poner por encima de los otros. A veces no queremos que nadie sea mejor que nosotros. A veces también nos entristecemos por el triunfo, por el logro de los demás. Y ahí vienen ya otros sentimientos u otras condiciones de la persona, por ejemplo, la envidia, el egoísmo. Y no necesariamente la persona debe de tener mucho para estas actitudes de orgullo y de soberbia. A veces las actitudes personales nos llevan a esto. Puede ser que, y lo vuelvo a repetir, puede ser que nuestra casa humilde, sencilla, puede ser que no tengamos la mayor cosa más que lo necesario para vivir y llenos de orgullo y de soberbia. Porque hemos escuchado que a Dios no le gustan estas actitudes de las personas. Y es más, Dios le dice a este rey por medio del profeta que le va a enviar un escarmiento bastante fuerte para que vea, para que de verdad considere de que sí Él es Dios. Ante estas pruebas, ante esta adversidad que le va a llegar, a ver si ahora sí dices que eres Dios y dónde queda tu orgullo y tu soberbia. Cuando yo he tenido la oportunidad, no sé ustedes, cuando han tenido la oportunidad de ir a un panteón, a un cementerio y ver aquel lugar lleno de tumbas, lleno de cruces o como se acostumbre en el lugar, pero saber de que bajo esa tierra hay cantidad tan grande de personas, bueno, ya de restos humanos, y a mí me da de pensar, en este lugar, aquí acaba la soberbia y el orgullo de la persona, y hasta los pies más pobres y hasta los pies de las personas más pobres de este mundo pueden pisar sobre aquellos que en algún día tal vez se sintieron orgullosos, que aquellos en algún día sintieron poder, porque ahora se encuentran bajo la tierra y de la muerte, hermanos, nadie se libra. Del polvo eres y al polvo volverás, dice el Señor. Por lo tanto, yo creo, hermanos, de que un cristiano debe de ser siempre humilde, sencillo. A veces la vida nos va a bendecir y eso, hermanos, gracias a Dios. Sí, puede ser que por tu esfuerzo, puede ser que por tu entrega, puede ser que por tu trabajo, por tu esmero, etc. Pero recuerda que no fuera posible todo eso si Dios no te lo concediera, si Dios no te diera la capacidad para hacerlo. A veces creemos nosotros y pensamos de que llegamos a obtener bendiciones en la vida por nosotros mismos. Y sí, es gracias a tu esfuerzo, gracias a tu trabajo, etc. Pero Dios te dio la capacidad, la fuerza para hacerlo. No nos olvidemos de Dios en los momentos bendecidos de nuestra vida. Y reflejo de ello, el Señor nos ha dicho en el Evangelio que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Necesario, hermanos, es despojarnos de aquello que nos estorba para entrar en el reino de los cielos. Un santo que se llama José María Escrivá de Balaguer dice
que las riquezas no deberían de ser como un obstáculo o una barrera para que nosotros alcancemos la salvación. Es más, las cosas que tenemos, dice San José María Escrivá de Balaguer, nos deben de acercar más a Dios, porque esas cosas, pongámoslas bajo los pies, pisemos esas cosas y eso nos hará estar más arriba para alcanzar a Dios. Las cosas no tienen que ser obstáculos, hermanos. El rico, y hoy lo ha dicho el Señor, y no necesariamente tiene que ser rico económicamente o de posesiones, de cosas. Puede ser un rico de orgullo, un rico de soberbia, un rico de vanagloria, un rico que se considere más que los demás. Los ricos, hermanos, no entrarán en el reino de los cielos, y el Señor lo ha dicho. También la riqueza no es condición, hermanos, para que si yo tengo, ya estoy excluido. No, es también cómo lo emplees, cómo lo administres, y si eso te ayuda a encontrarte con Dios. En este sentido el Señor nos está diciendo las riquezas que nos apartan de Dios. Habrán riquezas que nos acercan a Dios. Una persona puede tener y ser muy generosa, muy altruista. Una persona puede ser rica en generosidad. Una persona puede ser rica en comprensión. Esas riquezas son las que nos acercan a Dios. El Señor hoy se está refiriendo a las riquezas que nos separan de Él. ¿Y nosotros qué recibiremos?, le dice Pedro. Pues ustedes recibirán el 100 por 1 y el reino eterno, la salvación. Aquel que abandona todo, tenga por seguro que va a recibir la salvación. Así que, hermanos, cada día que pasa en nuestra vida sea un desprendimiento poco a poco de aquello que nos separa de Dios. Yo sé que a veces se hace difícil, a veces se hace complicado, pero con la ayuda de Dios, cuando nosotros verdaderamente nos metemos en la presencia de Dios y dejamos que Dios nos vaya formando, nos vaya moldeando, como Él mismo dice, como el barro en manos del alfarero, podemos hacerlo. No es imposible. El mismo Señor lo ha dicho. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Presentamos, trigo sagrado de tu creación, pan de vida te presentamos, trigo sagrado de tu creación. Cristo vive, Cristo reina, bendito seas mi Salvador. Cristo vive, Cristo reina, bendito seas mi Salvador. Vino de uva, sudor de hombre, sangre de Dios. Vino tinto, vino de uva, sudor de hombre, sangre de Dios. Cristo vive, Cristo reina, bendito seas mi Salvador. Cristo vive, Cristo reina, bendito seas mi Salvador. Bueno, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, para que por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcancen la gloria de la
felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, le voló, pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza en la vida eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Por Cristo. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti.
No permita, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos. Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus siervos, a quienes les concediste que nos amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante protección, para que sirviéndote todos con un mismo corazón, podamos gozar juntos en la visión de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Seguimos manteniéndonos siempre alerta sobre estos contagios. Tenemos que hacer que la curva siga bajando en contagios, ¿verdad? En esas estadísticas que vemos que va bajando, gracias a Dios. Entonces, pues no tenemos que confiarnos tanto. Entonces, seguimos protegiéndonos para proteger también a los demás, en cuidar nuestra salud y principalmente en la oración también. Nos confiamos en que ustedes están orando por nosotros continuamente también estamos orando por ustedes y por todo el mundo entero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, te vistas en todas partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, hazme Padre, Hijo y Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Monfort, Ruega por